12. Sección misional menor del Covenant. Dada había apagado todos los sistemas de la cápsula de salvamento que no fueran fundamentales para conservar energía. Eso incluía las luces, pero podía ver con claridad a más ligero que algunos descansando contra el techo. El Hyuuragog resplandecía con una tenue luz rosa, no de un modo muy distinto a las medusas sap que llenaban los mares salobres del mundo del que procedía el Ongoy. Pero ahí era donde terminaba la similitud. Más ligero que algunos, tenía un aspecto lastimero, no de depredador. Tenía los sacos de gas de la espalda casi deshinchados por completo, y el órgano multicompartimentado que oscilaba en la parte final de la columna parecía insólitamente largo y marchito, estirado como un globo desinflado. Los tentáculos cubiertos de cilios de la criatura apenas se movieron cuando sugirió: «Prueba». Dada se apartó la máscara de la cara con un tirón que emitió un chasquido blando. Inhaló con cautela. La cápsula estaba repleta de metano frío y viscoso que se le pegó a la parte posterior de la garganta y se escurrió laringe abajo hasta los pulmones. «Bueno», indicó por señas, conteniendo el impulso de toser. Sujetó la máscara al arnés del hombro para que no saliera flotando en la gravedad cero de la cápsula, pero también para mantenerla a mano en caso de que necesitara una calada suplementaria de su tanque. Más ligero que algunos, tembló, un ademán que era a partes iguales alivio y agotamiento. A pesar de los muchos ajustes efectuados, el Hyuuragog había sido incapaz de persuadir al sistema de soporte vital de la cápsula para que generara el metano que Dada necesitaba para sobrevivir. Mientras que a más ligero que algunos lo había desconcertado lo que consideraba una limitación absurda del hardware, para Dada aquello tenía un sentido macabro. En caso de evacuación, la capitana Kirkyar había planeado dejar a su diácono Ongoy atrás. Así pues, con uno de los tanques agotado y el segundo medio vacío, solo quedaba una solución. Más ligero que algunos, tendría que producir metano él mismo. «El mejor lote hasta el momento», indicó Dada por señas para animarle. El Hyuuragog no respondió. En su lugar agarró una bolsa de comida que pasaba flotando, se la metió en el hocico y empezó a comer. Dada contempló cómo el espeso sedimento marrón ascendía veloz por el morro y descendía por la columna en apretados nodos peristálticos. El estómago con aspecto de gusano del Hyuuragog se hinchó, retorciendo y pellizcando el resto de tripas. Justo cuando Dada pensaba que era imposible que más ligero que algunos pudiera comer nada más, este retiró el hocico de la bolsa, totalmente vacía, eructó y se quedó dormido de inmediato. Los Hyuuragog no eran quisquillosos a la hora de comer. Para ellos, cualquier sustancia adecuadamente hecha puré era apta para ser ingerida. Sus estómagos transferían el material más desagradable, lo que otras especies considerarían basura o algo peor, a los sacos anaerobios que colgaban de la parte baja de su columna vertebral. Eran sacos repletos de bacterias que convertían material orgánico en energía, despidiendo metano y cantidades mínimas de ácido sulfídrico. Por lo general, los Hyuuragog solo recurrían a la digestión anaerobia como un último recurso. El metano era un gas pesado relacionado con el helio que llenaba un buen número de sus sacos dorsales, e incluso cambios menores en el peso podían causar cambios peligrosos en su flotabilidad. Además, desde un punto de vista de confort, lo que sucedía era que a los Hyuuragogs no les gustaba la sensación de una bolsa llena de bacterias oscilando entre su pareja de tentáculos inferiores. Sobrecargaba las extremidades y les disminuía la movilidad, lo que hacía más difícil el hablar. Por desgracia, la cantidad de metano que Dada requería excedía en mucho lo que cualquier Hyuuragog podía producir sin correr riesgos. La criatura tenía que succionar cantidades indigentes de comida para mantener el proceso bacteriano en marcha, lo que lo volvía muy pesado, y para crear dosis lo bastante grandes, que tenía que obligar a su saco anaerobio a inflarse,
haciendo más delgadas las paredes. En resumidas cuentas, mantener con vida a Dadap era un proceso debilitador y doloroso que habría sido del todo imposible en cualquier situación que no fuese de gravedad cero. De haber habido gravedad adentro de la cápsula, más ligero que algunos, no habría tardado en desplomarse contra el suelo. Consciente del padecimiento de su compañero, Dadap sintió una culpabilidad tremenda mientras contemplaba filtrarse el sedimento desde el estómago de más ligero que algunos al interior del saco anaerobio. Poco a poco las arrugadas membranas empezaron a hincharse, volviéndose de un amarillo desvaído a medida que las afloraciones de bacterias del interior empezaban a trabajar en otra dosis. Mucho más tarde, cuando el ciclo hubo finalizado, el saco había triplicado su tamaño, convirtiéndose en la mayor protuberancia del Hyuugok. Más ligero que algunos, se estremeció, y Dadap le agarró dos de los tentáculos y se apuntaló contra la pared curva de la cápsula mientras el saco anaerobio abría su válvula. El Hyuugok revoloteó a la vez que liberaba una reluciente columna de metano. Cuando el saco quedó vacío, la agrietada válvula se cerró con un chillido lastimero. Dadap empujó con delicadeza a su compañero de vuelta hacia el techo, donde sería menos probable que chocara contra él, y soltó las temblorosas extremidades. Más ligero que algunos, había llevado a cabo ya docenas de aquellas exhalaciones, cada una más difícil que la anterior. La criatura carecía ya de la energía para monitorizar la presión de sus otros sacos. Pronto, gravedad cero o no, perdería su turgencia esencial, se derrumbaría sobre sí mismo y se asfixiaría. Después de eso, Dadap sabía que su propia vida dependería de durante cuánto tiempo podría efectuar inhalaciones cortas y someras, pero en realidad le asustaba mucho más lo que le sucedería si vivía. Con pesar, echó una ojeada a las 3 cajas alienígenas que su compañero había llevado a la cápsula. Flotando en la oscuridad, sus circuitos entrelazados lanzaban destellos a la tenue luz del Hyuugok. Conectar circuitos inteligentes estaba prohibido. Era uno de los mayores pecados del Covenant. El diácono solo poseía la comprensión de un seglar de por qué era así, pero sabía que el tabú tenía sus raíces en la larga guerra de los Forerunners contra un parásito prodigioso conocido como el Flood. En aquella guerra, los Forerunners habían distribuido inteligencias para contener y combatir a su enemigo, pero de algún modo su estrategia había fracasado. El Flood había contaminado algunas de aquellas mentes artificiales y las había vuelto contra sus creadores. Tal y como Dadap comprendía las relevantes sagradas escrituras, el Flood había perecido en un último suceso catastrófico. Los Forerunners activaron su arma suprema, 7 artefactos míticos en forma de aro conocidos conjuntamente como Halo. Los profetas predicaban que Halo no tan solo había destruido el Flood, sino, de algún modo, iniciado el gran viaje de los Forerunners. En los últimos tiempos, los profetas habían empezado a quitar importancia al mito, promoviendo un enfoque más comedido a la adivinación que fomentaba la menor acumulación gradual de reliquias. Pero violar tabúes de los Forerunners seguía siendo un pecado, y una de las grandes cargas del diácono de Dadap era el pleno conocimiento del castigo para cada transgresión. Para el pecado de la denominada asociación de inteligencias, la muerte en esta vida y la condenación en la otra. Pero Dadap también sabía que conectar las cajas alienígenas era esencial si querían tener alguna esperanza de ser rescatados. La cápsula Kikar carecía de una baliza de señales de largo alcance, lo que no habría tenido mayor relevancia en territorio Covenant, donde las naves usaban los escáneres con regularidad en busca de náufragos. Pero allí afuera, en mitad de ninguna parte, un salvador solo sabría buscar 2 lugares: el punto de contacto del Minor Transgression con el primer navío alienígena y las coordenadas en las que Dadap había vuelto a poner en marcha el Luminar, los últimos 2 lugares desde los que la nave Kikar había efectuado transmisiones.
Teniendo en cuenta que era muy probable que el último no tardara en estar plagado de más de los violentos alienígenas, retroceder era la elección más prudente. Pero la cápsula no tenía ningún registro de los viajes del Minor Transgression. Necesitaría información de las cajas alienígenas. Antes de pasar esa información, el Huragok había querido que las cajas llegaran a un acuerdo sobre las coordenadas adecuadas. La cápsula solo tenía combustible suficiente para un salto más, e incluso Data había estado de acuerdo en que necesitaban hacerlo bien. Con el primer tanque de metano menguando, el diácono había observado con aterrada resignación mientras el Huragok exploraba los interiores de las cajas con los tentáculos, persuadiendo a sus circuitos para que se unieran, comprendiendo poco a poco más de su sencillo lenguaje binario y pasando luego la información relevante a la cápsula. Al final, los pecaminosos esfuerzos de más ligero que algunos habían tenido su comprensión. La cápsula abandonó su salto justo en mitad de una esfera de escombros en expansión que una veloz exploración con el sensor identificó de forma fehaciente como los restos del primer navío alienígena. Por un momento, a Dada se le levantó el ánimo. No obstante, su retahíla de transgresiones, conspiración para dar falso testimonio, cómplice de la destrucción de propiedad del ministerio, amotinamiento, ¿no podrían quizá los profetas ser clementes con él? Al final había hecho lo correcto, sacar a la luz la traición de Chur Aryar y transmitir la localización del relicario. Tenía la esperanza de que eso contara de algún modo. Pero entonces llegó la revelación de que el sistema de soporte vital de la cápsula tenía un grave defecto. Y tras muchos ciclos sin ninguna señal de rescate, Dada se había sumido en una profunda depresión. Moriré, gimió para sí, flotando en un revoltijo de bolsas de comida arrugadas y su propia porquería cuidadosamente envasada, sin siquiera haber tenido una oportunidad de suplicar a los profetas que me perdonaran. El diácono se había permitido autocompadecerse de aquel modo durante bastante tiempo, hasta que el estrés de la producción de metano de más ligero que algunos resultó demasiado difícil de ignorar. Y en aquel momento la autocompasión de Dada dio paso a algo menos censurable: vergüenza. Pues si bien él podría enfrentarse a castigos terribles en el futuro, el Huragok sufría lo indecible en aquellos momentos, y exclusivamente para ayudar al diácono. Dada tomó una profunda bocanada de metano y la retuvo. Dejó que el frío del desinteresado esfuerzo de su amigo le penetrara profundamente en el pecho. Se volvió hacia el panel de control de la cápsula, apartó a un lado las cajas alienígenas y golpeó el interruptor holográfico que devolvería la energía al limitado equipo sensor del vehículo. Los dos sobreviviremos a esto, juró para sí, escuchando el chirrido de los agotados sacos del Huragok, y a lo que sea que suceda después. Tan cansado de dormir como de cualquiera de las escasas distracciones de la cápsula, Dada mantuvo su puesto ante el panel, supervisando los sensores en busca de cualquier indicio de que se aproximara una nave. Intentó respirar lo menos posible, y solo interrumpió la vigilancia para ayudar al Huragok a alimentarse. Transcurrieron muchos más ciclos. Todo ese tiempo, las cajas alienígenas tararearon sus blasfemias mezquinas, y los sacos de más ligero que algunos se hincharon y encogieron hasta que, sin advertencia previa, la cápsula detectó una señal de salto a poca distancia, y Dada se permitió por fin el lujo de sentir alivio. Navío náufrago, aquí el crucero Rapid Conversion. El saludo retumbó por toda la cápsula. Más ligero que algunos, emitió un silbido de dolor mientras Dada buscaba torpemente el interruptor que reduciría el volumen de la transmisión. Respondan si pueden, continuó la voz a un nivel más razonable. Estamos vivos, Rapid Conversion, respondió Dada, con la voz quebrándose por falta de uso, pero nuestra situación es angustiosa. Durante los últimos ciclos, el apetito del Huragok había decaído,
El saco anaerobio producía ya tan solo una fracción de su capacidad anterior, y muchos de los sacos dorsales de sus compañeros se habían cerrado por completo a medida que las membranas se secaban y plegaban sobre sí mismas. «Se lo suplico», jadeó Dada, que alargó la mano y tomó una calada entrecortada del casi vacío segundo tanque. «Por favor, dense prisa». «Mantenga la calma», gruñó la voz. «Pronto los traerán a bordo». Dada hizo todo lo posible por obedecer. Inhaló el cada vez más escaso metano de la cápsula con veloces tragos superficiales, recurriendo solo a la máscara cuando el ardor de sus pulmones resultaba insoportable. Pero en algún momento debió de abstenerse durante demasiado tiempo porque su mundo se oscureció y se desplomó. Cuando despertó, estaba tumbado sobre el vientre en el suelo y pudo oír el siseo de metano fresco manando al interior de la cápsula. Las fosas nasales de Dada se ensancharon. El gas tenía un sabor amargo, pero pensó que jamás había saboreado nada más delicioso. Con un gruñido satisfecho, giró el cuello para mirar arriba, a más ligero que algunos, y quedó anonadado al ver a la criatura desplomada en el suelo junto a él. Estaban dentro del crucero, comprendió, y su gravedad artificial había penetrado en la cápsula. De improviso, sonaron unos arañazos furtivos en la escotilla. Algo intentaba abrirse paso al interior. «¡Paren!», chilló Dada. Se puso en pie de un salto, pero las piernas se doblaron al instante bajo él. Los músculos estaban atrofiados al haber estado flotando en gravedad cero, y el diácono se vio obligado a raptar por el suelo hacia el panel de control. «No abran la escotilla», gritó, dando un manotazo al interruptor que activaba el campo de estasis de la cápsula. Al instante, el aire chisporroteó y se espesó. Un poco demasiado tarde comprendió que el interruptor podía hacer más cosas. Los cohetes propulsores de la cápsula se encendieron con un rugido ensordecedor, y el vehículo brincó al frente con un chirrido de metal contra metal. Luego se detuvo con un monumental estrépito. El morro de la cápsula se abolló hacia el interior, aplastando las 3 cajas alienígenas contra el panel de control. Refrenado por el campo de energía, Dada no sintió los efectos de la aceleración ni del impacto, pero sí notó un dolor abrasador en el brazo izquierdo. Las cajas habían estallado, y si bien el campo había detenido enseguida la metralla, un fragmento afilado dispuso de la velocidad suficiente para cortar a Dada en su recorrido, hendiendo la endurecida piel justo por debajo del hombro. Sin hacer caso del dolor, Dada agarró los tentáculos del Huragok y alzó a la criatura del suelo. Su piel, por lo general pegajosa, tenía un tacto seco. El diácono supo que no era una buena señal. Con toda la rapidez que consideró segura, manejó los tentáculos de más ligero que algunos hasta que éste estuvo en una postura natural. El hocico alzado, el saco anaerobio colgando por debajo. Suspendido en el campo, los sacos menos dañados de la criatura empezaron a inflarse, pero Dada sabía que haría falta tiempo antes de que su amigo estuviese preparado para flotar sin ayuda. Alargó la mano a toda prisa hacia el panel de control y golpeó un interruptor para bloquear la escotilla. El sonido de fuertes pisadas anunció la llegada de algo enorme en el exterior de la cápsula. «Por los profetas», tronó una voz. «¿Estáis loco?» «No tuve elección», replicó Dada. La escotilla traqueteó, zarandeando todo el vehículo. «Salid ahora mismo», retumbó la voz. Dada la reconoció como la misma que había transmitido el saludo inicial, y supo que no era Kikyar, ni Ongoy, ni Sangeili, y desde luego no la de un Sanshayun. Eso dejaba una única posibilidad. «No lo haré». La voz de Dada tembló mientras pensaba en quién debía de ser el propietario del orgullo que podría estar ofendiendo. Mi Huragok ha perdido el equilibrio. Lo siento, pero tendrás que esperar. Si Macabeus hubiera estado en el puente del crucero, habría tenido conocimiento al instante del accidente en el hangar. Pero allí, dentro de la sala de los festines del Rapid Conversion, el caudillo Yiral Hanae
había prohibido toda comunicación. La manada de Macabeus estaba a punto de alimentarse y aquello no podía tolerar ninguna interrupción. Dado que los Giralhanaes elegían a sus líderes antes que nada por sus habilidades físicas, no era ninguna sorpresa que Macabeus fuera el señor del crucero. De pie sobre dos piernas gruesas como troncos, el caudillo era todo un gigante, una cabeza más alta que cualquier Sangheili y mucho más grande. Una musculatura nervuda ondulaba bajo la piel elefantina, y mechones de pelo plateado brotaban de los agujeros para brazos y cabeza del tabardo de cuero. Estaba calvo, pero la amplia mandíbula mostraba unas patillas enormes y erizadas. No obstante el feroz aspecto musculoso, el caudillo mostraba un porte extraño, con los pies plantados como si fuera a embestir violentamente. Estaba de pie en el centro de la sala de los festines con ambos brazos extendidos hacia atrás, una postura que sugería que estaba a punto de realizar un poderoso salto. Pero una única línea de sudor goteando de la punta de la amplia nariz dejaba claro que Macabeus había mantenido la precaria posición durante bastante tiempo y sin embargo apenas movía un músculo. Los otros 8 machos que componían la manada del caudillo no estaban tan relajados en absoluto, dispuestos en semicírculo detrás de Macabeus. Todos mantenían la misma postura, pero sus pellejos canela y marrón estaban empapados de sudor. Todos habían comenzado a temblar, y unos pocos estaban sin lugar a dudas tan incómodos que habían empezado a cambiar la posición de los pies sobre el suelo de pizarra de la sala. Para ser justos, la manada estaba desesperadamente cansada y hambrienta. Macabeus los había tenido a todos en sus puestos mucho antes del regreso de la Rapid Conversion al espacio normal, y aunque una serie de exploraciones no habían encontrado nada salvo una cápsula del salvamento Kidjar, el caudillo los había mantenido en alerta máxima hasta que tuvo la seguridad de que, por lo demás, el crucero estaba solo. Tal cautela era insólita en un Giralhanae, pero la autoridad del caudillo sobre su manada estaba basada en rígidas reglas de dominio, y del mismo modo había jurado seguir las órdenes de su propio macho alfa, el viceministro de la tranquilidad, quien había insistido en que Macabeus actuara con toda la circunspección posible. Cuando el Covenant descubrió a los Giralhanaes, estos habían concluido hacía poco una guerra mecanizada de desgaste en la que varias manadas superiores habían machacado unas a otras hasta retroceder a un estado preindustrial. Los Giralhanaes justo se estaban recuperando, redescubriendo la radio, los cohetes y el potencial para librar guerras con estas tecnologías, cuando los primeros Sanshayums aterrizaron en su poco productivo planeta. Unas gruesas puertas dobles se abrieron de par en par en el extremo opuesto de la sala del que ocupaba Macabeus. Igual que las vigas entrelazadas que sostenían el techo de la estancia, las puertas eran de acero forjado, surjado de imperfecciones debido a un templado hecho a toda prisa. El metal era un material insólito en un navío del Covenant, incluso uno tan viejo como el Rapid Conversion. Pero de todas las modificaciones que Macabeus había efectuado a su nave, donde más esmero había puesto era en la sala de los festines. Había querido que resultara auténtica, hasta las mismísimas lámparas de queroseno en sus soportes con patas en forma de garra, cuyas mechas crepitantes iluminaban la habitación con un veleidoso tono ámbar. 6 camareros ongois cruzaron la puerta tambaleantes, transportando una enorme fuente de madera. La fuente era 2 veces más ancha que la altura de cualquiera de los camareros y su leve concavidad proporcionaba justo el sostén necesario para la resbaladiza carga que contenía, el cuerpo reluciente de una bestia espina. El dócil animal, que vivía en rebaños, estaba servido boca arriba y con las patas extendidas, y aún cuando los cocineros ongois de la nave habían retirado diligentemente la cabeza y el cuello,
que contenían altas concentraciones de neurotoxinas, seguía sin quedar apenas espacio suficiente en la bandeja para una selección de salsas, reducciones grasosas de las sabrosas vísceras de la criatura. El aroma embriagador de la carne perfectamente asada de la bestia espina hizo gruñir los estómagos iraljanaes. Pero todos siguieron manteniendo la postura mientras los camareros depositaban a pulso la bandeja sobre dos caballetes de madera manchada de grasa en mitad del mosaico de piedra del suelo. Los Ongois hicieron una reverencia a Macabeus y volvieron a salir por donde habían entrado, cerrando las puertas tan silenciosamente como los mal engrasados goznes permitieron. Es así como mantenemos nuestra fe. La voz de Macabeus retumbó en su pecho. ¿Cómo honramos a aquellos que recorrieron el sendero? En una flota dominada por Sangelis, era raro que un Yiraljanae poseyera su propia nave, y ya solo por ese motivo, Macabeus tenía el respeto de su manada. Pero ellos honraban a su caudillo por un motivo distinto, su inquebrantable fe en la promesa de los Forerunners y su gran viaje. Por fin, Macabeus balanceó los brazos y movió todo el peso del cuerpo al frente. Avanzó despacio hacia el mosaico, un mandala circular cuyo perímetro estaba dominado por 7 anillos multicolores, cada uno de un mineral diferente. En el centro de cada anillo había una versión simplificada de un glifo Forerunner, la clase de diseños básicos que uno podría esperar ver en un manual sobre conceptos religiosos más avanzados. El caudillo penetró en un anillo de fragmentos de obsidiana. Abandono tronó. La primera era, rugió con fiereza la manada, con los dientes llenos de saliva. Ignorancia y miedo. Macabeus avanzó en el sentido de las agujas del reloj hasta un segundo anillo de hierro. Conflicto, dijo con severidad. La segunda era, rivalidad y derramamiento de sangre. Macabeus había elegido su manada, evaluando a cada miembro a medida que pasaba de cachorro a adulto, en base a la fuerza de las convicciones de cada uno. Para él, era la fe la que hacía al guerrero, no la fuerza, la velocidad o la astucia, aunque su manada poseía todo ello y más, y en momentos como el actual era cuando más satisfecho estaba con su elección. Reconciliación, gruñó, ya en el interior de un anillo de jade pulido. La tercera, humildad y fraternidad. A pesar del hambre cada vez mayor, a la manada no se le ocurriría interrumpir a su caudillo mientras realizaba la progresión de las eras, bendecía la carne y daba gracias por haber concluido el salto sanos y salvos. Yiraljanaes menos disciplinados habrían perdido rápidamente la paciencia y caído encima de la exquisita bestia sin ninguna clase de miramientos. Descubrimiento, retumbó el caudillo, deteniéndose en un anillo de geodas. Las piedras partidas por la mitad se pegaron a sus pies igual que diminutas bocas abiertas. Cuarta, respondió la manada, asombro y comprensión. Conversión. Quinta, obediencia y libertad. Duda. Sexta, fe y paciencia. Por fin, Macabeus llegó al último anillo, brillantes escamas de aleación Forerunners donadas generosamente por los Sanshayums. Para los que creían, las láminas centellantes de alguna desconocida construcción divina eran lo más valioso del Rapid Conversion. Macabeus tuvo cuidado de no tocarlas al penetrar en el anillo. Reclamación, concluyó con voz llena de reverencia. Séptima, viaje y salvación. Tronó la manada más alto aún que antes. 7 anillos para 7 eras, reflexionó el caudillo, para ayudarnos a recordar Halo y su luz divina. Como todo Covenant devoto, Macabeus creía que los profetas descubrirían algún día los anillos sagrados y los usarían para iniciar el gran viaje, para escapar de aquella existencia maldita, tal y como habían hecho antes los Forerunners.
pero entre tanto su manada comería. Alabemos a los sagrados profetas, salmodió, que podamos ayudar a mantenerlos a salvo mientras trabajan para hallar el sendero. Su manada bajó los brazos y volvieron a acomodar el peso sobre los talones. En aquellos momentos tenían ya los tabardos empapados de un sudor con un olor amargo. Un Yiralhanae balanceó los hombros, otro se rascó un picor exigente, pero todos aguardaron sin quejarse a que su jefe eligiera la carne de su predilección. Los grandes muslos de la bestia espina, el enorme costillar o incluso las achaparradas patas delanteras eran las partes preferidas, pero Macabeus tenía un insólito bocado favorito, la más pequeña de las 5 espinas que formaban la cresta del muy arqueado lomo de la criatura. Cocinado como era debido, y mientras el caudillo movía la espina delante y atrás para arrancarla, pudo darse cuenta que lo estaba. El apéndice saldría disparado de la base del cuello de la bestia, llevando con él la base del músculo, una tierna bola de carne en un cono crujiente y grasiento. Un aperitivo y un postre, pero cuando el caudillo acercaba la bola de carne a los labios con impaciencia, notó una vibración en el cinturón. Transfiriendo la espina a la otra mano, Macabeus activó su transmisor. «Habla», dijo con aspereza, manteniendo la cólera bajo control. «Los náufragos están a bordo», rezongó el oficial de seguridad del Rapid Conversion, el número 2 de Macabeus. «¿Tienen reliquias en su poder?» «No puedo decirlo». Macabeus sumergió la espina en un cuenco de salsa del borde de la bandeja. «¿Lo registraste?» «Se niegan a abandonar la cápsula». De pie tan cerca de la bestia espina, las fosas nasales de Macabeus quedaron impregnadas de su aroma. Su apetito se había despertado, pero quería saborear su primer bocado sin distracciones. «Entonces tal vez deberías sacarlos. La situación es compleja». El tono del oficial de seguridad era a la vez contrito y excitado. «Creo, caudillo, que quizá desearías evaluarla por ti mismo». De haber sido cualquier otro Yiralhanae, Macabeus habría rugido con reprimenda e iniciando su festín. Pero el oficial era el sobrino del caudillo, y si bien los lazos de sangre no ofrecían ninguna inmunidad a la indisciplina, el caudillo exigía a toda su manada los mismos altos niveles de obediencia. Macabeus sabía que si su sobrino decía que la situación en el hangar requería su atención, así era. Extrajo la espina del cuenco de salsa y le dio un enorme mordisco. Un tercio de la carne desapareció en su boca. No se molestó en masticar, limitándose a dejar que la carne veteada de grasa resbalara por el gaznate. Luego volvió a dejar la espina en la fuente. «Empezad», dijo, pasando a grandes zancadas entre su famélica manada. «Pero tened cuidado de dejarme mi parte». Se arrancó el tabardo y lo arrojó a un camarero hongui que permanecía de pie junto a un segundo par de puertas de acero enfrente de la cocina. El pasillo situado al otro lado no compartía nada de la artesanía tradicional de la salsa de los festines. Como los de la mayoría de cualquier otro navío Covenant, todo eran superficies lisas bañadas en suave luz artificial. La única diferencia consistía en que había imperfecciones más obvias. Algunas de las tiras emisoras de luz del techo estaban fundidas. Las cerraduras holográficas de algunas de las puertas titilaban. Cerca del final del pasillo goteaba refrigerante de un conducto en lo alto que había sido descuidado durante tanto tiempo que el líquido verdoso había bajado por la pared y dejado una capa resbaladiza sobre el suelo. A continuación, Macabeus llegó al ascensor gravitacional. No funcionaba, pero lo que es más, jamás había funcionado, por lo menos desde que él había tomado posesión de la nave. El hueco circular del ascensor discurría vertical a través de todas las cubiertas del Rapid Conversion, pero los Angeli habían quitado los circuitos que controlaban sus generadores antigravedad, igual que habían hecho con los circuitos del cañón de plasma y con una gran cantidad de otros sistemas avanzados.
La razón para aquel desvalijamiento sistemático de tecnología era simple. Los Angelis no confiaban en los Iralhanaes. Como parte del proceso de confirmación de la especie, algunos de los comandantes Angelis habían declarado su firme sospecha ante el Consejo Supremo de que la mentalidad de manada de los Iralhanaes provocaría invariablemente conflictos entre las dos especies. Los dominantes Iralhanaes siempre se abrían paso hasta la cima, arguyeron los comandantes, y no creían que ni siquiera la rígida jerarquía del Covenant fuera a ser suficiente para moderar sus impulsos naturales. Hasta que demostraran estar sometidos, había que alentar con energía todos aquellos impulsos pacíficos que tuvieran. Era un argumento razonable, y el Consejo Supremo impuso restricciones claras sobre los tipos de tecnología que los Iralhanaes podían utilizar. Y así pues, pensó Macabeus, fuimos apartados a un lado debido al orgullo de tener un propósito más elevado. En lugar de presionar un interruptor holográfico para llamar un ascensor, uno de los sustitutos del ascensor gravitacional permisibles, el caudillo se limitó a descender por una escalerilla de mano, una de las 4 repartidas uniformemente por el hueco. Al igual que las puertas y vigas de la sala de los festines, la estructura de los peldaños era relativamente tosca. Aunque el frecuente uso había alisado los travesaños, había rebabas a lo largo del pasamanos que indicaban una fabricación apresurada. Existían espacios vacíos en cada cubierta, pero cruzarlos implicaba un sencillo salto en un sentido u otro, según la dirección en que uno viajaba. Para los fornidos Iralhanaes no era tanto una molestia como un ejercicio. Macabeus sabía que los hongos cargados con sus tanques, que en aquellos momentos subían por las escaleras entre jadeos y resoplidos, podrían muy bien discrepar de aquel último punto. Pero aquellas criaturas más bajas eran también sumamente ágiles, y cuando el caudillo inició el descenso al hangar, un hongo saltó a la otra escalerilla y lo dejó pasar. Aquella clase de flexibilidad hacía que las escaleras resultaran más prácticas que un ascensor, que habría limitado el viaje a todo el mundo arriba o a todo el mundo hacia abajo. Pero Macabeus sabía que las escaleras poseían una ventaja más. Tendían a mantenerte humilde. Antes de tomar el control de Rapid Conversion, habían obligado al caudillo a mostrarlo a una delegación Sangheili para que pudieran verificar que no había reparado ninguno de los sistemas proscritos. Pero la delegación tenía otro punto en su agenda. Inmediatamente después de que los 2 comandantes y sus guardas helios hubieran subido a bordo, estos empezaron a enumerar todos los motivos por los que el crucero ya no era digno de prestar servicio a los Angeilis. En relación al tamaño del muelle del hangar donde empezó la visita, un comandante recalcó lo pequeño que era el espacio, que solo podía contener un puñado de naves, y solo aquellas de clase inferior. A medida que la lista de defectos crecía, Macabeus había asentido con educación mientras conducía lentamente al grupo hacia el hueco del ascensor. El segundo comandante se había jactado de que los montacargas gravitacionales eran ahora omnipresentes incluso en las naves Angeilis más pequeñas, y el primero criticó que solo en una nave como aquella, que tendría un mejor uso dedicada a prácticas de tiro, hallaría uno un artefacto tan obsoleto como un ascensor mecánico. Por supuesto, había dicho con desdén el comandante Sangheili, pronunciando la siguiente frase de una ensayada crítica. Dadas las limitaciones de su tripulación, me pregunto cuánto tiempo incluso un sistema tan simple permanecerá operativo. Tienen razón, mis señores, había respondido Macabeus con gran seriedad en la profunda voz. A decir verdad, el ascensor resultó estar tan fuera de nuestras aptitudes que nos vimos obligados a retirarlo. Los comandantes Angeilis habían intercambiado una mirada confundida. Pero antes de que cualquiera de ellos pudiera preguntar en qué modo tenía pensado Macabeus que inspeccionaran las cubiertas superiores,
El caudillo había usado los poderosos brazos para izarse a una escalerilla, dejando a los Angelis mirando atónitos a lo alto a través del hueco del ascensor. A lo largo de su vida, Macabeus había humillado a muchos enemigos, pero pocas victorias habían resultado tan satisfactorias como oír a aquellos Angelis pomposos subiendo y bajando penosamente por las escaleras. Al contrario que los Iralhanaes y todas las demás especies bípedas del Covenant, las rodillas de los Angelis se doblaban al frente, no hacia atrás. El inusual tipo de articulación no obstaculizaba sus movimientos en el suelo, pero dificultaba trepar. Cuando finalizaron la inspección, los Angelis estaban agotados, mortificados y más que contentos de tener al deteriorado crucero y al astuto bárbaro que era su capitán fuera de su flota. El agradable recuerdo mantuvo a Macabeus de un razonable buen humor incluso mientras dejaba atrás de un salto un pasillo con intermitentes símbolos triangulares. Tales símbolos indicaban qué partes de la nave se hallaban en mal estado, en algunos casos de un modo peligroso, y permanecían cerradas por la propia seguridad de la tripulación. En este sentido, Macabeus lo sabía. Eran los Angelis los que reían los últimos. Su tripulación tenía unas habilidades técnicas limitadas. Habían dedicado sus esfuerzos tan solo a impedir que los limitados sistemas de Rapid Conversion se vinieran abajo, y en el pasado, el poderoso navío no era más que el remolcador de reconocimiento del Ministerio de la Tranquilidad que los Angelis le permitían ser. El ánimo del caudillo había decaído cuando por fin llegó al fondo del hueco de ascensor, pero cuando se columpió al interior del pasillo que conducía a la cámara estanca del hangar, el pesimismo se transformó rápidamente en inquietud. Había muerte en el hangar. Podía olerla. Cuando la puerta giratoria de la cámara estanca se abrió, lo primero que vio el caudillo fue una marca de quemadura que recorría toda la longitud del suelo del hangar. A cada lado de la marca había los caparazones carbonizados de al menos una docena de Yan-Mes, grandes insectos inteligentes responsables del mantenimiento del Rapid Conversion. Otras aladas criaturas de caparazón duro estaban encamaradas a los cascos ahorquillados de las 4 naves de desembarco Spirit. Los luminosos ojos compuestos de los Yan-Mes estaban fijos en la causa de la carnicería, una cápsula de salvamento Kicker que había salido disparada a través del hangar. Los insectos muertos no inmutaron a Macabeus. Más de un centenar de Yan-Mes infestaban las cubiertas más cálidas que rodeaban el impulsor de salto del Rapid Conversion, y si bien era cierto que no se reproducían sin una reina, su pérdida palidecía comparada con la otra víctima de la cápsula, una de las naves de desembarco Spirit. La cabina baja de la nave había detenido el avance del vehículo, salvando a otro Spirit que tenía al lado. Pero la cápsula había separado la cabina de sus 2 alargadas plataformas para la tropa, aplastándola contra la pared opuesta situada a un lado de la salida del titilante campo de energía del hangar. El Spirit era un siniestro total. Los daños causados por la cápsula estaban mucho más allá de las habilidades de los Yan-Mes. Macabeus montó en cólera. Unas pocas furiosas zancadas más tarde ya había cruzado el hangar hasta donde estaba su sobrino de pie junto a la abollada cápsula. El Jiralhanae más joven era como un yunque, pesado y fornido, y estaba cubierto de hirsuto pelo negro. Desde la cresta recortada de la cabeza a los mechones que tenía sobre los anchos pies de los 2 dedos. Pero el pelaje mostraba ya salpicaduras del plateado más maduro de su tío. Si había que juzgar solo por el color, el joven estaba destinado a alcanzar la grandeza. Aunque a juzgar por este desastre, masculló Macabeus para sí, todavía tiene mucho que aprender. Lamento haber perturbado el festín, tío. Mi carne seguirá intacta, Tartarus.
El caudillo dirigió una mirada iracunda a su sobrino. Mi paciencia no. ¿Qué es lo que querías que viera? Tártaros gritó una orden al 10º y último miembro de la manada de Macabeos, un monstruo de color pardo de nombre Vorenus, que estaba de pie junto a la cápsula. Vorenus alzó un puño y asestó fuertes golpes cortos y secos a la escotilla de la parte superior. Transcurrió un momento. Hubo un sonido ahogado de mecanismos neumáticos al descorrerse el pestillo de la escotilla, y a continuación asomó el rostro cubierto por una máscara de un Ongoi. ¿Está bien tu compañero?, preguntó Tartarus. Está mejor, respondió Dadaab. Las pastillas del caudillo se erizaron. Detectaba un atisbo de terquedad en la voz del Ongoi. Aquellas criaturas no eran conocidas precisamente por su valor, pero entonces advirtió que el Ongoi llevaba la túnica naranja de un diácono. No era un rango elevado, pero sí que señalaba a la criatura como un representante oficial ministerial. Entonces sácalo, gruñó Tartarus. Un Yiralhanae de menor valía habría desgarrado aquel Ongoi lleno de ínfulas miembro a miembro, pero Macabeus olió más excitación que cólera en el olor de su sobrino. Los Yiralhanaes exhibían sus emociones vía cambios severos en feromonas que despedían olores acres. Y si bien Tartarus aprendería a controlar aquellos cambios a medida que se hiciera mayor, no podía evitar telegrafiar que había algo emocionante dentro de la cápsula. Pero el caudillo no tuvo ni idea de cómo de emocionante hasta que el diácono ahora, con los pies achaparrados colocados a horcajadas sobre la escotilla, alargó los brazos al interior de la cápsula y alzó con cuidado al Hyuravok a la vista de todos. Era un artículo de fe que los profetas estaban excepcionalmente cualificados para manejar las sagradas reliquias de los Forerunners. Que los Sanshayums, más que cualquier otra especie del Covenant, poseían la inteligencia requerida para crear tecnologías prácticas a partir de los diseños complejos de las reliquias. Pero si bien era blasfemia admitirlo, todo el mundo en el Covenant sabía que los esfuerzos de los profetas recibían una gran ayuda de los Hyuravaks. Macabeus sabía que aquellas criaturas poseían una extraña comprensión de los objetos de los Forerunners y podían arreglar casi cualquier cosa que tocaban. El caudillo soltó una carcajada tan inesperadamente jovial que hizo que los Yanmis salieran huyendo y desaparecieran en el interior de los conductos al descubierto del hangar. De todas las restricciones de los Angelis, no permitir que un Hyuravok se uniera a la tripulación había sido la más perniciosa. Pero ahora aquí tenía uno, y aunque sería un delito grave permitir que la criatura arreglara sistemas inhabilitados a propósito, ni siquiera los Angelis podrían quejarse si llevaba a cabo reparaciones necesarias. Un inicio auspicioso para nuestra casa, Tartarus. El caudillo palmeó con una zarpa al hombro de su sobrino y le dio una jubilosa sacudida. Vamos, de vuelta a la bestia mientras todavía tiene carne para que podamos elegir. Macabeus se volvió hacia Dadaab, que en aquellos momentos se entregaba con cuidado el Hyuravok a Vorenus. Y si no es así, tronó en el mismo tono cordial. Entonces nuestro nuevo diácono bendecería una segunda fuente.